Bueno, estamos en hashtag internacional de Canal Capital hablando de numeral volver a casa. Fuera del aire estábamos hablando de dificultades que tienen los doctores retornados. Por ejemplo, aquí el doctor Gómez estaba contando cómo de Harvard lo presionan para que su proyecto de investigación conjunta arranque. Sí, ¿Y usted qué dice? Usted fuera del aire son más interesantes, sí, más candentes que las reales. Entonces, pero no, lo que dice? estamos hablando es que de alguna manera no solamente es generar proyectos de I+D aquí en Colombia, sino generar redes. Y esas redes funcionan por la confianza y credibilidad que tengan nuestros centros receptores antiguos a los nuevos centros. Entonces ellos ya nos piden que les empecemos a mostrar lo que ellos también invirtieron en conocimiento, en técnicas y en enseñanza a nosotros, cómo se está brindando frutos y cómo podemos compartir entre laboratorios y universidades de aquí al exterior. Y realmente nuestras les decimos, no tenemos nada, es que aún no hemos empezado. Entonces, esas redes se ven afectadas. O sea, no solamente el conocimiento que se genera acá, sino cómo impacta ese conocimiento y cómo se puede transmitir al exterior. Y eso podría tener un impacto en que universidades extranjeras perdieran el entusiasmo por crear alianzas aquí. Yo creo que es que incluso dentro de los requisitos teníamos que tener cartas de respaldo de mentores o profesores previos. Y ellos de alguna manera quieren ver sus frutos, sus resultados y ver cómo una persona que se formó en el exterior vuelve a su país de forma muy romántica, pensar que el proceso es fácil y que la incorporación va a ser inmediata. Y nosotros evidentemente no hemos encontrado eso. Entonces, claro, la credibilidad de un programa de estos no solo se pone, digamos, en tela de juicio a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que doctores que volvieron de universidades alrededor del mundo no hayan podido volver a trabajar como se debe en su país de origen. Doctora Olaya, aquí hay una pregunta que yo creo que, digamos, es esencial hacerla y se la manda María del Rosario Castañeda, una doctora que también ha regresado y ha escrito una columna en El Tiempo diciendo no es tiempo de volver. Ella le manda a preguntar si se van a respetar las condiciones que prometieron. Todas las condiciones que están en los términos de referencia a la convocatoria se van a respetar y los convenios que se firman con las universidades, con todos, contemplan todas las condiciones que están en la convocatoria del programa. Bueno, entonces yo creo que es momento de dar un poco la palabra a los televidentes y le quería preguntar a ustedes que están haciendo política pública en materia de ciencia, le quería trasladar una pregunta de Luis Camargo que quiere saber cómo la formación doctoral empata con los objetivos de desarrollo de Colombia. Creo que eso tiene que ver con cómo eligen doctores. Tiene que ver con la acción de Colfuturo y con la acción de Colciencias, que son complementarias y son distintas. En el caso, digamos, de Colfuturo tenemos apoyo también al nivel de maestría. Y lo tenemos a nivel de maestría por dos razones. Uno, porque hay un grupo grande de personas que al hacer una maestría se pueden encontrar mucho más cercanos a su verdadera vocación doctoral. Pueden tener contacto con sus posibles tutores y escogen la maestría adecuada, pueden escoger muy bien sus temas de investigación y pueden enlazarse más fácilmente que alguien que arranca desde cero con su doctorado, digamos, en el exterior desde aquí. Tenemos también un grupo de personas que apoyamos a nivel de, digamos, de doctorado que no están dentro de los grupos que Colciencia apoya para los doctorados. Los apoyos de Colfuturo son mucho menos generosos, tienen una parte que es un crédito que hay que devolver, otra parte que son con recursos de Colciencias, que es una beca cuando las personas se gradúan y regresan. Yo creo que hay un tema de política pública, de escoger áreas de prioridad, y es algo que Colciencias ha hecho en el pasado y que las conversaciones que he tenido quiere enfatizar un poco más ahora, pero también hay dos factores que son fundamentales, y es la vocación y la capacidad investigativa que tiene el individuo, es el primero, y el segundo es la calidad del programa doctoral. Es decir, es muy distinto hacer un doctorado en la Universidad de Harvard que hacerlo en otras instituciones que son o mucho más nuevas o mucho más locales o con un componente mucho menos internacional. Esos serían como los tres factores que yo tendría en cuenta. Creo que es importante en ese sentido tener unas apuestas múltiples. Yo creo que es muy difícil que el país pueda decidir una o dos o tres áreas exclusivas de formación, porque en la formación doctoral especialmente que se hace investigación tiene cabida historiadores o filósofos
y tal vez con algún énfasis especial ingenieros o en ciencias básicas, Bueno, pero ¿y creo qué que debe tiene que ser. privilegiar el país? Yo creo que debe hacer una apuesta equilibrada y creo que se está dando parcialmente. El país tiene en este momento el Sistema General de Regalías con el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace una apuesta por problemas locales, con algunas dificultades en su implementación, pero que ya los proyectos se han ido estructurando de una mejor manera, que tienen la posibilidad de vincular formación específica para problemas regionales. Y creo que ahí hay una apuesta importante. Colciencia seguramente tendrá que tener un patrocinio a esas áreas que quedan fuera de lo que sea eminentemente aplicado o productivo. También debe tener esa posibilidad. Entonces creo que debe ser una estrategia combinada. Pero le iba a preguntar al doctor amplia. Castro, ¿qué porcentaje van para las ciencias sociales de las becas y qué porcentaje van para las ciencias duras? No, digamos, en los últimos años lo que nosotros hemos visto es que se ha concentrado muchísimo la formación en las áreas de ingeniería. El primer punto. Segundo punto, es muy difícil cuando el país gradúa, no sé, el 3% de sus personas en matemáticas o en ciencias básicas puras, pensar que podemos tener el 30 o 40% de personas formándose a nivel de doctoral en matemáticas. Digamos que yo creo que las áreas de ciencias básicas tienen un problema estructural donde hay pocas personas que se están formando en esas áreas, y sentarse en un escritorio y decir, no, es que a partir de ahora queremos que el 40, 50, 60% sean de áreas que en inglés se llaman STEM, es artificial. Entonces la aproximación de Colfuturo es, digamos, en ese sentido es mucho más abierta, mucho más dirigida a lo que Alexander presentaba, de buscar personas con excelencia académica, con alta vocación, que van a las mejores universidades del mundo. La aproximación de Colciencias tiene más prioridades y tal vez Alejandro pues puede... Sí, yo creo que también los datos nos muestran una tendencia. O sea, Colciencias en los últimos, la formación doctoral en Colombia comienza en 1992. Hasta el año 2004, 2006 había sido muy tímida, teníamos tasas de 10, 12 doctores graduados por año. A partir de 2008 se comienza una política fuerte de formación doctoral y comenzamos a tener tasas de doctores en el exterior de 300, 400, nacionales 400, 500, para llegar hoy en día a las tasas que decíamos de 2.700 doctores en el exterior y 3.300 nacionales. O sea, ahí hay una concentración grande, hay 6.600 doctores ya con becas de Colciencias, y la meta en el plan de desarrollo para los 4 años son 3.000 nuevos doctores. De esto que ha pasado ya, los que están, el 25-26% de las personas están en ciencias básicas, o sea, lo que llamamos las ciencias básicas, y un 25-26% están en áreas de ingeniería, es decir, más o menos un 55% se concentra en ciencias básicas y en ingeniería. Luego ya aparecen las ciencias sociales, agro, biología, son la concentración que tenemos en formación doctoral. Bueno, pero le quiero hacer una pregunta. En el registro de ustedes, de los que financia Colfuturo con dinero de Colciencias o los que financia con Colciencias independientemente que van al exterior, ¿cuántos pierden? ¿Qué porcentaje pierden que no vuelve nunca? No, en el caso de Colfuturo, la tasa de éxito es perfecta. Digamos que tenemos algunas personas que no han podido terminar sus programas por temas de enfermedad, digamos, y se pueden literalmente contar con los dedos de la mano. Y ha sido históricamente así, desde el préstamo BID 2 o BID 3, que se comenzaron en el año 1990 y 91, las tasas han estado superiores al 93%, sí, que es una efectividad alta. Las becas tienen esa característica, de alguna manera la gente que ya hace formación doctoral ya tiene cierto nivel de madurez, sabe muy bien lo que quieren. Se presentan dificultades, a veces no digamos en perder, sino en no terminación de las tesis por alguna razón. O sea, entonces este proyecto Es Tiempo de Volver es para los que no fueron financiados por el gobierno colombiano. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Es decir, hay los que fueron financiados como los que no fuimos financiados. Podrían aplicar personas como ellos que estudiaron por sus propios medios o con otras fuentes de financiación, pero que eran colombianos y que estaban por fuera del país. Digamos que ese era un foco fundamental, seducir a esas personas para que regresaran, pero había otros que habían estudiado ya con becas, digamos, pagadas por el Estado colombiano, que habían vuelto al país, habían, digamos, pagado la permanencia, porque ellos deben estar hasta 2 años en el país, se habían vuelto a ir a su lugar de origen y se habían quedado ya luego allá, pues, al lugar de destino, y habían vuelto a regresar. Yo creo que hay 3 desafíos que son muy importantes. Uno, que estábamos hablando en la parte anterior, que es personas que se formaron con Colciencias, con Colfuturo o independientemente, fueron a estudiar o a hacer sus proyectos de investigación de doctorado y cómo los podemos traer al país.
El segundo desafío es cómo mantenemos un flujo permanente de personas que se estén formando, porque la belleza de todo lo que se ha hecho, digamos, y le pongo ese adjetivo explícitamente, es que se manda una señal y digamos que las personas jóvenes que se están graduando, que han sido excelentes estudiantes, encuentran que hay un camino para seguir su formación y sus temas de investigación. Y el tercero, que es el más grande y el más difícil, es la vinculación de esas personas formadas al sector investigativo, a las universidades y al sector productivo. Y ahí Colombia apenas está dando sus primeros pasos. Digamos, la mayoría de los doctores, la enorme mayoría, están vinculados a grupos de investigación asociados a universidades o a las universidades mismas. Es Incluso, relevante. Sí, ahí hay un piloto importante que fue también una versión, una convocatoria para insertar doctores al sector productivo. Esa trabajó con un grupo pequeño de 19 doctores, pero que se insertaban en empresas. Eso es un tema muy interesante, porque yo veo que todos los que están volviendo obviamente vienen a formar la nueva generación, pero también hay un interés de tener patentes, digamos, de contribuir al sector productivo desde otro lugar. ¿Cómo van a hacer eso? Es un ciclo natural, es decir, antes para hacer un doctorado en Colombia había que ir al exterior obligatoriamente, no teníamos programas de doctorado. Esos primeros doctores de la década de los 90 regresaron y crearon los primeros programas doctorales del país. Ahora tenemos un flujo más grande y tenemos ya un número importante de programas doctorales, 33 programas doctorales, digamos, de alta calidad que funcionan bien en el país. Y el siguiente nivel es llevar doctores a la empresa. Es decir, el primer ámbito de desarrollo de un doctor por la formación o sea, que ¿va a es de haber investigación. otro nivel? Claro, es decir, hay otro nivel y debe haber otro nivel. Es primero los grupos de investigación, la dinámica de investigación, pero las empresas, el sector productivo es el siguiente nivel de incorporación de doctores, para que realmente todo este conocimiento de alto nivel, la mecánica de investigación, se transforme en lo que usted decía, el desarrollo productivo del país. Ahí es importante aclarar en el mecanismo de vinculación de lo que se hizo con Tiempo de Volver, porque se hizo una asignación, cada programa doctoral que ganó en la convocatoria becarios para sus programas, esa convocatoria fue inicial, recibió un cupo, o sea, un doctor, un postdoctor, si el programa fue beneficiario de la convocatoria de doctorados nacionales. Es decir, el doctorado en Ingeniería Mecánica recibió un cupo y para ese cupo se hacía una oferta para hacer la vinculación. Eso me parece importante porque es una manera de fortalecer ese programa que venía a complementar ese que estaba haciendo piloto Colciencias con la vinculación en empresa, en industria. Entonces están las dos apuestas y creo que hay que consolidarlas. Es digamos como lo que uno entiende desde lo que hizo Colciencias en su momento. Yo quería decir, no, Priscila. No, solo quería mencionar que de hecho la convocatoria de Tiempo de Volver tiene dos modalidades, la modalidad 1 y 2, y en una justamente se trata de integrar a los doctores a universidades y a centros de investigación, y en la otra más bien doctores a empresas. Por lo que yo entiendo, se han integrado más a empresas hasta ahora, pero son los que ya han empezado algunos contratos como por eso, que los que nos hemos incorporado a universidades y centros. No, yo quería retomar lo que decía el doctor Castro con el tema de cuál es el reto. Yo creo que después de Yo no soy doctor. Bueno. Que eso es muy importante. Eso es una de las cosas que hay que cambiar en el lenguaje. Colombia. Y es que los doctores son ellos. ¿Sí? Digamos que en Colombia hablan de doctores, pues de a alguien que tiene una cierta posición. Pero yo creo que en la medida que todo este tema avance, realmente el hacer un doctorado es un esfuerzo enorme. Son 5 o 6 años de investigación, de someterse a un rigor científico muy grande. Qué pena que no, tranquilo, y les agradecemos el reconocimiento. No, básicamente es que el reto después después de estos 2 años, cuál va a ser el futuro de los que volvieron y cómo vamos a echar raíces y cómo vamos a poner en práctica, ya sea en el sector empresarial o en el sector académico, lo que implementamos después de 2 años. Este programa, si bien es pionero en Colombia, desde ese Tiempo de Volver, digamos que copia un poco el modelo que ya hicieron otros países en Sudamérica, en Argentina, CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología, y el CONICIT, que es el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología en Chile. Ellos sí contemplan eso. Ellos dentro de la convocatoria tienen unos planes de 2 a 3 años y dice, una vez finalizado el programa, el doctor repatriado tiene la obligación, o la sociedad, o la universidad, o la empresa, de vincularlo, digamos, de forma a la rueda activa, tanto a nivel académico. Entonces yo creo que obviamente es ir un paso más allá y es buscar,
digamos, a mediano plazo cuál es el impacto de esto, porque no solamente es echar raíces en el país, sino qué va a producir ese doctor de 2017 y aquí en adelante. hay una pregunta, hay varias preguntas. Una se la hace Sebastián Pita, doctor Olaya, y es básicamente esta: ¿cómo va a haber una segunda fase cuando el presupuesto de Colciencias va a la baja? Esa, digamos, es una pregunta que tenemos todos. Es una percepción errada, como veíamos en el video introductorio de la directora. El presupuesto de Colciencias este año fue levemente superior al año anterior, no se ha reducido. Esa es una fuente de financiación importante, que son casi los 400.000 millones que tiene Colciencias, pero la gente debe recordar que tenemos otra fuente importante de financiación, que es el 10% de los recursos del sistema de regalía para ciencia, tecnología e innovación, que son de 1 billón de pesos anuales. En los años venideros para el sistema de ciencia y para los investigadores que se vinculan son positivos en la medida en que nuestro sistema realmente ha expandido bastante los recursos. El sistema de regalías son 3 veces más el presupuesto que tiene Colciencias, y hay una fuente grande de financiación articulada en nuestro sistema de ciencias, de alguna manera orientada por una función de Colciencias como Secretaría Técnica, los programas de investigación. Como decía Alexander, todavía hay mucho que afinar y entender de la lógica de desarrollo regional, ciencia y lo que es la estructura clásica de investigación, pero hay recursos, digamos, importantes en nuestro sistema de ciencia para investigar. Pero doctor Olaya, en el 2012 los recursos de Colciencias eran de 420.000 millones y como vimos la doctora Gija dijo que para 2014 fueron de 337.000 y se van a asignar 285.000. De inversión, en la cifra 420 incluye también lo de funcionamiento de la institución. Ahí es importante, digamos, para conectar lo que han mencionado, y es que es una obligación mantener un programa de inserción, porque en la década del 90 se formaron 544 doctores con los programas de Colciencias, en una década. En este momento, si contamos los datos del año pasado, deben ser alrededor de 730 en un año. Becarios en un año. Entonces las cifras han crecido y es una necesidad del país poder establecer un programa bien estructurado para poder traer a estos doctores a que se vinculen al sector académico y al sector productivo o estatal. Si uno mira información, datos del año 2010, un estudio que contrató Colciencias, muy detallado, hecho por Jorge Hernán Cárdenas Santamaría, logró establecer una distribución, cómo estaban vinculados. El 85% de los doctores en el país están vinculados a instituciones académicas. Cuando uno mira eso en un país desarrollado puede tener cifras del 3 o el 4% en un país desarrollado. Es decir, que el país tendrá que tender también a diversificar la oferta y la vinculación de sus doctores. ¿Sabe cuánto gastamos nosotros, Colombia, en ciencia, tecnología e innovación? 0.18% del PIB. De inversión. Y sí, en gasto, lo que implica las actividades de ciencia, tecnología e innovación, estamos cerca del 0.50. Esas cifras se van a actualizar mucho ahora que se incorporen las cifras de regalías. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Volver a Casa.